Buenos días a todos. Voy a presentaros en este vídeo el cálculo de las derivadas de tres funciones trigonométricas en forma compuesta. Es decir, tres funciones trigonométricas que son el seno, coseno o tangente de una expresión más complicada que x, ¿no? Con lo cual nos regiremos con las fórmulas de seno de función de x, coseno de función de x y tangente de función de x. Venga, vamos con la primera. Y igual al seno de 3x al cuadrado menos x. Bueno, tenemos que esto se ajusta a la función seno de una función de x, donde la función de x es el 3x al cuadrado menos x. Por lo tanto, su derivada y' será igual a f' de x, la derivada de lo de dentro del paréntesis, por el coseno de la misma expresión de la función de x. Pues nada, si aplicamos esta fórmula a la función que tenemos aquí, tendremos que la derivada será igual a f' de x, que tiene que ser la derivada de 3x al cuadrado menos x, que se nos queda en 3 por 2x, 6x, menos la derivada de x, que vale 1, y esto por el coseno de la misma función, coseno de 3x al cuadrado menos x. Y veis cómo se corresponde el 6x menos 1 con la derivada de lo que estamos llamando f de x, que es todo este paréntesis, y luego tenemos el coseno de la misma expresión de f de x. Hemos seguido a rajatabla la regla de derivación de la tabla de derivadas, y aquí pues no se puede hacer ninguna simplificación más. En cuanto a la segunda, pues es lo mismo, igual al coseno del logaritmo neperiano de x más 5x es igual a el coseno de una función de x, es decir, de una expresión más complicada que de x, donde, pues bueno, esa función de x es el logaritmo neperiano de x más 5. Su derivada, y' será igual a menos f' de x por el seno de la misma función de x, que es lo que nos dice la tabla de derivadas, y tenemos aquí, ¿no? Entonces tendremos que seguir pues el desarrollo de esta fórmula a rajatabla, y nos quedará que y' será igual a menos f' de x, la derivada del paréntesis, que es f de x, ¿no? Será la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 dividido entre x. Esto lo podéis sacar de la otra parte de la tabla de derivadas. Bueno, no. Lo podemos sacar de aquí. Si os fijáis, lo tenemos, la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 dividido entre x, luego más la derivada del 5x, que es 5, ¿no? Y eso por el coseno de la misma expresión de x, es decir, de logaritmo neperiano de x más 5x. Vale, con esto tenemos la segunda función derivada. Y aquí, al igual que antes, pues simplificaciones pocas. En cuanto a la tercera, bueno, pues la tercera es igual a tangente de una función de x, donde esta función de x es el 2x al cuadrado más x, y su derivada, como podéis comprobar aquí, se puede expresar de dos maneras. Venga, vamos a ver si lo hago de las dos maneras para comparar. Bueno, en la primera forma tenemos que es igual a f' de x, y' es igual a f' de x por 1 más tangente al cuadrado de la misma función de x, ¿no? Y la segunda va a ser f' de x dividido entre el coseno al cuadrado de la función de x que estamos considerando. Bueno, pues en el primer caso, f' de x ha de ser la derivada del 2x al cuadrado más x, que tendríamos, esto sería 2 por 2, 4x, más la derivada de x, que vale 1, por 1 más la tangente elevada al cuadrado de la misma función de x, es decir, de 2x al cuadrado más x. Y ya la tenemos. Esta es una primera forma de expresarla. Y en cuanto a la segunda forma, que nos la deja en forma de fracción y aparece el coseno, sería f' de x, lo mismo que antes, es decir,
2 por 2x, 4x más 1 dividido entre el coseno al cuadrado de la misma expresión de x, que sería coseno al cuadrado de 2x al cuadrado más x. Aquí lo tenemos. Hay incluso una tercera manera de expresarla, porque 1 partido de coseno cuadrado es secante al cuadrado. Pero bueno, yo pienso que con estas dos pues es suficiente, ¿no? Tan válida es una como la otra. Y nada, aquí lo dejo. Espero que os sirva este vídeo para entender este tipo de cálculos y hasta el siguiente.